estamos en vivo, han pasado algunos minutos de las 14:30. Y digo esta salvedad, más allá de que es una aclaración importante, después están nuestras repeticiones a lo largo de la semana, porque hasta hace un ratito recibí mensajes y hasta un llamado, repercusiones de lo que comentábamos esta mañana en el Vicio de la Mañana para presentar el 2018 de hoy, porque bueno, entre los tres, con Laura, les mando un beso a mis compañeros, a Lancha y a Laura, presentábamos el programa y hablábamos de lo que cada uno sentía. Te digo la verdad, ni siquiera pude decir cuál iba a ser el tema, pero cada uno saltó con su posición frente a esto de cuando uno dice palabras como transexualidad, homosexualidad, lesbianismo. Si hay o no un debate alrededor de la identidad de género, si hay o no un debate alrededor de la Constitución Civil a través del Documento Nacional de Identidad. Ya hay algunos precedentes en la Argentina, otros en el mundo. Y yo dije que a mi parecer hay siempre de trasfondo una discusión de tipo ideológica. Cuando este año, el 2018, si tuviéramos que caracterizarlo, podemos decir que ha sido el gran año de las discusiones de trasfondo ideológico. Aborto sí, aborto no. Si el gobierno actual, nacional, me refiero, iba a seguir apoyando a los sectores más humildes con las asistencias inmediatas, me refiero a asistencias económicas. Entonces, pobreza sí, pobreza no desde ese lugar. Y si se hace una apertura a las diferentes expresiones, a este término que se utiliza mucho ahora, que es la diversidad alrededor de la elección sexual o de cómo vivir mi sexualidad. En el trasfondo siempre hay una cuestión ideológica. ¿Cuál es la discusión? Me parece que no sabemos sobre qué aspectos de una ideología estamos discutiendo. Cuando hablamos de aborto, ¿estamos discutiendo vida sí, vida no? Yo no creo que haya gente que quiera matar, ni gente que diga no a la vida. Entonces, ¿es esa la discusión? Parece que no nos ponemos de acuerdo cuál es la discusión. Cuando hablamos de asistencia o no a los sectores vulnerables, ¿queremos decir que hay que sacarle el pan a un niño? Creo que no, no se trata de eso. Entonces, ¿cuál sería la discusión? Quizás tampoco allí nos ponemos de acuerdo sobre cuál es el punto de discusión. ¿Nos podremos poner de acuerdo sobre cuál es el punto de discusión alrededor de la sexualidad? Parece que las prácticas sexuales son privadas e íntimas y sobre eso no se habla y sobre eso yo creo que no hay sorpresas. Señores, la homosexualidad data de siglos antes de Cristo. Digo, no hay sorpresas sobre la atracción de un hombre hacia otro hombre, una mujer hacia otra mujer y después todas las otras expresiones que salieron alrededor de esto. Creo que el debate empieza a surgir cuando vos, transexual, travesti, homosexual, llamémosle lesbiana, querés vivir una vida con derechos, sería el término, es decir, una vida normal, es decir, compartir los derechos civiles, expresarte comunitariamente. Entonces, yo no tengo problema con los homosexuales siempre y cuando vivas en tu casa a puertas cerradas tu homosexualidad, por ejemplo. El mundo y la sociedad argentina se enfrenta a uno de los grandes debates sobre su propia hipocresía. Eso creo yo. Puedo estar, señores, de acuerdo o no con lo que van a exponer libremente los invitados en la mesa de 2018 de hoy. Puedo estar de acuerdo o no. Pero hay una cosa que podés quedarte a sentir, y es que van a tener la libertad de decir lo que sienten y lo que piensan. No nos queda otra opción que la evolución. Lo que yo no tengo autoridad sobre lo que no tengo autoridad es sobre qué es la evolución en materia de sexualidad. Les presento el 2018 de hoy, creo que has entendido de qué vamos a estar hablando, presentaciones comerciales, gracias por estar ahí. Está aquí a mi lado. Hola, Cassandra. Hola, ¿qué tal? Han hecho gestión para que estés aquí, así que muchísimas gracias. Cassandra Sandoval es integrante de la convocatoria federal Trans Travesti
Argentina. ¿Está bien? Me faltó una palabra. No, está bien, ¿no? Sí, sí. Está a tu lado Justo Padilla. Muchas gracias. Sociólogo, trans lesbiana. ¿Sí? ¿Lo presento? ¿Estás bien presentado? Marica translesbiana era como para no... ¿Por qué marica? Pensé que era un chiste de tu compañero. No. Te juro por Dios. No, de hecho nos reímos ayer, él me pregunta cómo querés que te presentemos y siempre es un conflicto cómo quiero que me presenten. Claro, sí, yo ya sé. Nunca lo sé, así que elegí como esas 3 categorías para mostrar que no hay una identidad cerrada y Muy clausurada entre lo que es ser marica, entre lo que es ser trans, travesti, entre lo que podemos entender como lesbiana. Emiliano Capovilla, activista trans no binario, integrante de Ni Una Menos Carlos Paz. Ahí, eso lo agrego porque si bien no está, creo que en el graph, este es un tema para que discutamos después. Claro, bueno, claro. ¿y por qué marica, Justo? Tiene que ver con un lugar, las que fuimos asignadas a la categoría varón al nacer por un estado, transitamos los espacios de masculinización como la escuela, la familia, los clubes, los deportes y demás, siempre desde una condición marica, es decir, siempre como la más débil, la más fuerte, la feminizada y todo lo que implica la carga misógina y patriarcal que tiene esta sociedad. Entonces marica también es retomar ese lugar que pone de manifiesto que yo no tuve una infancia hegemónica en los términos de un varón que fue criado con los privilegios de un varón y con las seguridades y certezas de un varón, sino que justamente transité por ese otro lugar y tiene que ver con recuperar un pasado que también que tiene mucho para contar sobre el presente. Bueno, Justo. Pero justo me tiraste 4 centros así. Ya tenemos el programa. Uno atrás de otro, empezando por la hegemonía masculina y la crianza de la hegemonía masculina. Yo quiero decirles, y no sé si se enteran ahora, yo soy psicoanalista. Imagínate hablar de la hegemonía masculina. Freud se está revolcando en la tumba a esta hora. Cassandra, ¿coincidís con Justo? ¿Tu crianza no ha sido dominada o con los lineamientos de la hegemonía? Por supuesto. ¿Del hombre? Yo vengo del norte de la provincia de Salta y sé perfectamente qué significa integrar a una familia heteropatriarcal y machista conservadora de forma increíble, porque, bueno, digamos, Salta, la provincia de Salta se caracteriza por ser eso, ¿no? Una sociedad que ha exacerbado sus valores al punto, digamos, de expulsar a personas como nosotros, ¿no? Las personas trans, yo, bueno, me considero travesti, soy travesti y sé perfectamente qué significa alejarte de tu lugar de origen, de tu lugar de nacimiento. Sé qué significa que te expulsen a muy temprana edad del seno de tu familia. Lo sé en carne propia cuando te golpean y te insultan, ¿no? Porque probablemente acá habemos como varias generaciones de personas del colectivo de la diversidad y por lo menos a la edad que por ejemplo tiene Emiliano o Justo, yo ni siquiera podía transitar libremente por un espacio público como la plaza, como lugares comunes como los que tiene Carlos Paz, porque teníamos que andar totalmente escondidas o relegadas o viviendo, si se quiere, en los márgenes, digamos, ¿no? De un espacio o de un pueblo como el de Tartagal, que supimos resignificar, así como Justo contaba, ¿no? Esta cuestión de cómo se resignifican y se resemantizan las palabras. Nosotras en su momento resignificábamos el espacio geográfico, ¿no? Y el margen se hizo parte nuestro y desde ahí comenzamos a actuar para defendernos básicamente, para que no nos quiten la vida, para que no nos asesinen, para que no nos escupan, para que no nos insulten y para empezar a sentir, digamos, que podíamos en su momento expresarnos a incidir en la opinión pública, que no era poca cosa, ¿no? Eso nos llevó mucho tiempo. ¿Y mucho dolor, Cassandra? Y mucho dolor encima, digamos, ¿no? Una gran activista de Argentina como Marlene Guayar siempre dice que tenemos un cementerio en la cabeza ante tanta pérdida de tanto ser querido, ante tantas compañeras trans y travestis asesinadas, víctimas de travesticidios, muertas por diferentes puntos, digamos, por diferentes temas como pueden ser las enfermedades, como puede ser la falta de acceso a derechos básicos como el trabajo, una vivienda digna, la educación, la salud, que son, digamos, reclamos que todavía forman parte de nuestra agenda de reclamos y de cosas que planteamos a un Estado que va dando señales, pero así casi invisibles, de lo que podría llegar a ser para el colectivo trans travesti hoy en la Argentina, ¿no? En Salta particularmente
se avanzó en un proyecto de ley para la inclusión laboral trans, pero quedó cajoneado, se aprobó en la Cámara de Diputados de la Salta es provincia. una sociedad altamente conservadora, ¿no? Sí, sí. Hoy, a través de, por ejemplo, del debate del aborto, justo hablaba de eso en la editorial, hemos conocido el resto del país manifiestamente cuál es la posición de la sociedad salteña, ¿no? Así es, la Cámara de Senadores de Salta todavía no ha dado respuesta frente a eso y los reclamos siguen. El problema es, el gran problema que tenemos y que es histórico, es que seguimos muriendo. Digamos, las muertas las ponemos nosotras. Hay una cifra negra alrededor de las muertes me da la impresión de que mientras estamos cada vez más intentando blanquear las muertes por femicidio, como lo que se llama la violencia de género, en relación a, como dijiste vos, el asesinato de los travestis y demás, son cifras que nosotros prácticamente no conocemos. Nosotros, en cierta forma, estamos dando esa pelea para visibilizar la figura de travesticidio, para visibilizar esa particularidad, ¿no?, de lo que es el asesinato hacia las corporalidades trans y travestis, que no son las mismas, quizás están motorizadas por ese modelo, por ese sistema patriarcal, que sí es el mismo que genera y que asesina a las mujeres, ¿no? Pero hay violencias particulares que recaen sobre todo en las cuerpas y los cuerpos trans y travestis, ¿no? También nombramos como travesticidio social. ¿Por qué decimos travesticidio social? Porque existe una expectativa de vida, nuestro colectivo vive hasta los 32, 35 años de vida por muertes que son absolutamente prevenibles. Podemos decir que hay un Estado ausente, como decía Cassandra recién, digamos, hay una falta de políticas públicas y de una inclusión real para que podamos desarrollar una vida dignamente, ¿no? Por eso decimos que es un travesticidio, es una forma de genocidio también, porque morimos como moscas, porque no hay políticas que nos incluyan, porque no hay abrazos, porque no hay salud, porque no hay trabajo, y no porque nosotras no querramos trabajar. Nosotros queremos trabajar, nosotros estamos impulsando y acompañando siempre que presentan proyectos de inclusión laboral, de capacitación, porque la realidad también muestra que pocas de nosotras, por la exclusión que contaban las compañeras, que vivimos, no podemos terminar nuestros estudios secundarios. Entonces es mucho más difícil ahí también poder acceder a un trabajo formal. También la cuestión de que no hay una capacitación para que podamos entrar a una empresa. Bueno, un poco de eso. Yo pensaba, digamos, mientras escuchaba a mi compañero acá, que mi experiencia, lo que ha significado trabajar para el Estado, digamos, ¿no? Yo he trabajado por lo menos 15 años para el Estado Nacional en el Ministerio de Agroindustria de la Nación a través de la Secretaría de Agricultura, y ahora, digamos, soy una desempleada más, junto a un montón de... ¿Qué tarea tenías, Cassandra? Yo hacía, digamos, toda la tarea de difusión y acompañamiento, o sea, me encargaba del área de comunicación de la Secretaría en el norte de la provincia de Salta. Hoy por hoy, digamos, mediante abogada, bueno, estoy peleando por la reincorporación, pero es una tarea muy difícil y muy ardua, pero lo hago desde el reclamo simple, que es que era la única persona trans en todo el país trabajando en ese ministerio, ¿no? Esto, digamos, lo cuento porque es muy importante poder defender los espacios donde personas como yo están trabajando y están demostrando que pueden hacerlo. Porque una de las grandes cosas que nos cuestionan es si podemos hacerlo, si somos personas capaces, idóneas, ¿no? Que si somos idóneas para la tarea. Y la verdad es que sí, digamos. Si bien yo he trabajado con un contrato durante 15 años, han sido 15 años y nunca pasé ni pasamos a planta permanente. Lo que me hubiera correspondido, digamos, una indemnización como corresponde, y no ha sucedido ni en mi caso. ¿Tu despido se produce en qué condiciones? ¿Bajo qué situación? Bajo la expresión del actual, bueno, secretario ahora, ¿no? Echeverre, diciendo que no hay presupuesto para sostener una planta de trabajadores que acompañaba y potenciaba una secretaría que trabajaba con los pequeños productores del país, ¿no? Agricultores, criollos e indígenas. Básicamente allí trabajaba yo con pueblos originarios del norte del país. Tartagal es una zona que se caracteriza por concentrar la mayor cantidad de pueblos originarios de la República Argentina. Y nosotros teníamos la obligación de estar a la par en las comunidades, digamos, rastreando, en mi caso, todas aquellas necesidades que se puedan vehiculizar a través de la Secretaría de Agricultura,
familia y que puedan ser plasmados en un proyecto para beneficio de varias o muchas familias en la potenciación de huertas, de cercos y muchas cosas que tienen que ver con la tarea específica, ¿no?, de la agricultura familiar. Y yo, digamos, acompañaba a mis compañeros. Yo no soy agrónoma ni veterinaria, pero... Formabas parte del equipo de trabajo. Formaba parte del equipo porque éramos equipos interdisciplinarios, ¿no? Bueno, ha sido una tarea que se pudo desarrollar durante 15 años en la provincia de Salta, ahora no se lo puede hacer, la Secretaría sigue allí como, digamos, flameando sobre el aire, pero sin presupuesto y cada vez, digamos, sin el interés mínimo para seguir trabajando con la gente. Cuando que vos decís expulsada hace, de tu familia, expulsada también de la sociedad salteña en su momento. Y en su momento, te sentiste? la mayoría de las personas trans hemos vivido esa cosa tan fuerte que es, digamos, sentirte desterrada en tu propia tierra, en tu propio espacio, ¿no? La sensación de exilio que uno vive es terriblemente doloroso, pero además contundente para empezar a valorar esto que vos ya sabés que tenés, ¿no? Y que comenzás a traducirlo en cuestiones vinculadas al activismo, a la defensa de tu propio cuerpo. Como una forma de reivindicación. De reivindicación y valoración de lo que sos, digamos, porque claramente nosotros no somos Florencia de la B u otro chico trans, digamos, que se ha visibilizado en los medios nacionales. Del espectáculo, ¿no? Lo digo porque estamos en Carlos Paz, donde se la conoce a la capocómica de manera, y la quieren por lo visto, digamos, pero cuando rompemos esos esquemas, porque son esquemas, digamos, estigmatizantes sobre nuestras cuerpos, ¿no? Es decir, no sos hermosa, si no sos flaca, divina, con un pelo bello, y te vestís muy bien, bueno, probablemente no sos el tipo de travesti que queremos acá en Carlos Paz. No sos, digamos, ¿no? Menos si sos gorda, menos si sos morocha, menos si sos media pelada, menos si hablas demasiado, digamos, ¿no? Justo has atravesado un camino también difícil para hoy poder presentarte en libertad con tu condición. Todos los caminos, me parece que toda la disidencia son caminos difíciles, pero sin embargo yo tengo que reconocer mi privilegio, digamos. Estamos en el 2000, cuando yo empecé a transicionar, ya había una ley de identidad de género, ya había una ley de matrimonio igualitario, digo, las leyes no son la panacea. Cuando vos empezaste a transicionar, ¿qué quiere decir esto? Cuando yo empecé a transicionar quiere decir cuando empecé a... problematizar, digamos, cuáles eran las categorías que yo podía evitar, cuáles eran los modos de corporalidad que yo tenía a mi alcance, cuál era el tipo de cuerpo al que yo podía querer, el tipo de cuerpo que podía desear e incluso intentar romper todas esas cosas. Digo, recién Cassandra decía la exclusión, bueno, también lo decía Lemi, la exclusión también, en muchos sentidos, digo, sin desmerecer lo que decían las compañeras, la exclusión en muchos sentidos ha sido nuestra posibilidad de construir otros cuerpos, de construir otros placeres y de construir otros lugares desde donde habitar y desde donde poder potenciarnos también. Digo, esa exclusión social que hace parte de estas condiciones opresivas en las que vivimos también ha hecho que podamos transitar de otros modos y tener otras perspectivas como personas. Este discurso que estás trayendo vos es un discurso que, independientemente a que sea el más profundo tuyo, no lo sé aún, voy a seguir profundizando, pero sí es un discurso muy interesante porque es como pocas veces uno escucha a alguien de tu condición en cuanto a la elección sexual que has hecho, como decís vos, de corporalidad, me gusta, te lo voy a copiar, diciendo como que ha sido, primero empezaste diciendo, ha sido un privilegio vivir en esta época. Después empezás a marcar, a subrayarme los beneficios de haberte permitido, te voy a hacer una traducción, pero vos corregime si mi traducción es incorrecta, los beneficios de haberte permitido vivir otra cosa, transgredir reglas en el buen sentido de la palabra, regla entendida como lo preestablecido, esto se hace así, no se hace de otra manera, y voy a decir, ¿y si se hace de otra manera? ¿Y si yo puedo elegir? Digo, rompes con toda una línea de conocimiento científico que dice que aquel que se corre de la expresión, llamémosle estándar, para no decir normal. Hegemónica. No lo sé, ahí empieza una discusión ideológica. Política, sí. No lo sé. Yo digo, hombre, mujer, ¿está bien? Un hombre con una mujer, en una relación amorosa, que es lo que algunos sectores hoy defienden cuando dicen no quiero la educación de identidad de género en las escuelas, no quiero que a mis hijos le digan vos podés elegir si querés estar con un hombre o con una mujer o qué querés hacer con tu cuerpo, ¿está bien?
Bueno, no. ¿Qué sostienen? Lo que se llama como el núcleo familiar, llamémosle tradicional, que es hombre, mujer, niños. Sí, el hombre es hombre, la mujer es mujer, por lo que es otorgado biológicamente. Todo lo que se sale de ahí es producto de una disfunción, la que quieras, traumática, ¿está bien? Por abusos sexuales, por falta de identificación de la figura masculina con un masculino que te permite una identificación y al revés. Es decir, desde esta postura, que muchos no la conocen, así como lo estoy diciendo, yo estoy utilizando algunos conocimientos como psicóloga, pero digo, desde esta postura, todo lo que está afuera, no solamente está fuera del estándar, es anormal. Es patologizante, dice la OMS. Correcto, es patologizante. Entonces, vos estás teniendo un discurso reivindicatorio en este sentido. ¿Alguna vez vos, yo te pregunto a vos sentiste que había disfunción cuando empezaste a dudar si querías ser un varón, vivir como varón, si querías... A ver, esta cosa que no quiero poner palabras mías en vos, así que completame. La disfunción, a ver, digo, una no piensa las cosas nivel mundo de una manera que viene de sí misma. Una no descubre sus propias categorías para pensar el mundo. Una se mueve en una sociedad que le dice cómo se es, cómo se piensa, estamos en una sociedad en que nos dice de qué manera vamos a pensarnos cómo se es mujer y cómo se es varón. Por ende, yo he sentido disfunciones no porque yo crea que soy disfuncional, sino porque me han enseñado a que ciertos comportamientos son disfuncionales. ¿Fue crítico para vos en su momento? En circunstancias sí, por supuesto, como Ajá. dice Cassandra, digamos, estar privada de la luz del sol es crítico. Es crítico, Sí. por supuesto que es crítico. O que ir a la escuela y que te estigmatizan o te miran, o sea, la miradita no es muda. Nosotros siempre reivindicamos, hay un cantito de una amiga nuestra, Susie Shock, que es una artista, dice, la miradita no es muda, ¿no? Eso es crítico, digamos, proyectar tu vida, pero que alrededor de eso siempre tenés violencias cotidianas alrededor por el simple hecho de ser lo que sos. ¿Tuviste Y también violencia en tu familia, vos también, no, Emiliano? no, en mi caso no. Sí en otros ámbitos de mi vida, ¿no? Pero bueno, siempre hay una mirada sobre los cuerpos trans y travestis que son patologizantes, y a la vez siempre se nos pone, digamos, hay un ideal de belleza, como decía Cassandra, de cómo tienen que ser los cuerpos travestis. Nosotros nos posicionamos, decimos somos trans no binarios o somos travestis. ¿Qué serían no binarios en este caso? Y a mí me gusta posicionarme desde la no binariedad, porque me parece una postura política para visibilizar que hay otras formas de construir masculinidad. Ajá. Yo soy un varón trans, Ajá. ¿sí? Me siento más cómodo diciendo que soy trans o no binario, porque no reproduzco por ahí, no vivo mi sexualidad o mi identidad desde una masculinidad, como yo sí le digo, es hegemónica, digamos, ¿no? Yo no soy leído como un varón heterosexual común, digamos, ¿no? Vivo de otra forma mi masculinidad, he pasado también mi proceso de reflexión, de repensarme, de construir también, ¿no? De cómo va a ser ese Emiliano, como decía un poco justo, ¿no? De cómo vamos a ser esos varones, vamos a reproducir los mismos roles masculinos, violentos, que generalmente son asignados a los varones, ¿no? Esto de ser el hombre viril, con fuerza, poderoso, digamos, o vamos a construir otras identidades, o vamos a mostrarnos desde otros lugares, vamos a decir, hay un montón de formas de manifestar las identidades, hay otras formas de ser varón, porque no somos todos los varones iguales, digamos, no hay las manifestaciones de la... Pero eso no se necesita ser trans para eso. ¿Cómo? No se necesita ser trans para No, eso. no. En mi camino sí, lo hice así porque Bien. yo me posicioné, digamos, Ajá. construí mi identidad masculina, Ajá. totalmente diferente a la identidad que se me impuso al nacer o de la Ajá. genitalidad, porque también la cuestión es que se nos asigna una identidad que igual al sexo biológico, y bueno, de ahí uno va transitando y deconstruyendo. Puede construir una identidad de acuerdo al sexo biológico Muy bien. con el que viene al mundo, o hacer otro recorrido, y que es valiosísimo. ¿Tienen relación con sus familias ustedes hoy? Sí. ¿Sus familias de origen? Sí. Sí, por ¿Sana? Una buena relación. Una buena relación. Una buena relación, por lo menos Se en mi ríe caso. Cassandra. ¿Una No, buena yo- relación?
Perdón, yo me reía. Primero me quedé pensando en esta cuestión del discurso científico, ¿no? Cuando vos lo pusiste sobre la mesa, yo decía, desde que nacimos creo que estamos cuestionando los discursos, sobre todo la ciencia, digamos, ¿no? Que todavía intenta ponernos la etiqueta y el sello para decir, sos esto y sobre este carril tenés que seguir tu vida. Y nosotros decimos, no somos, no queremos ser más este mundo, como dice la artista amiga que nombraba Emi, la Susi, no queremos ser más este mundo. Y con esa frase decimos claramente que, digamos, si tenemos la posibilidad, vamos a intervenir en el buen sentido de la palabra este mundo, ¿no? Transitar por el espacio público de Carlos Paz ya es una forma de intervenir. Nosotros, digamos, si vos querés, hasta podemos pensar en la palabra revolución desde otro lado. Revolucionamos el cotidiano de la gente cuando caminamos, ¿no? Para insultarnos, para mirarnos mal o bien, para cuestionarnos. Me das el pie exacto. Primero para hacer la pausa. Ya estamos revolucionando 2018, presencia travesti trans. Vamos a ir a la pausa, pero antes de la pausa voy a marcar un poco con lo que quiero comenzar después del bloque, que es lo que decías ahí antes de salir al aire, Emiliano, que seguramente la nota de Carlos Paz Vivo, este sitio web de noticias que vos me citabas, estaba hablando de la convocatoria, me imagino, sí, una convocatoria que ya vamos a nombrar. Y Emiliano me comenta precisamente las observaciones que hacen los lectores, duras y difíciles. A eso hacemos referencia en el próximo bloque. Hacemos la pausa de nuestro programa, enseguida volvemos. Sí, algunos comentarios bastante negativos, con una carga bastante discriminatoria. Pero bueno, frente a eso nosotros estamos impulsando. ¿Sabes qué pasa? Que en esa muestra, digo, es una muestra de cuál es la posición de la sociedad frente a esto. La sociedad se violenta. Con esta declaración, con esta revolución, con esta manifestación, la sociedad se violenta, ¿no? Dijiste, ahí había, de hecho, algunos mensajes me contabas que los habías reportado por el grado de violencia. Estamos muy lejos de poder avanzar en una maduración a nivel social y de poder compartir, aunque no me guste, porque no me tiene por qué gustar. Así como ustedes tienen derecho, los demás también tienen derechos, y puede no gustarme, puedo no comprender. Entonces, pero el tema es el respeto, ¿no? Exacto, ahí va, digamos, no es una cuestión personal. A mí me puede no gustar el sushi, pero no voy a decir a la gente que no coma sushi, digamos. O sea, ¿es inmoral? Para mí tiene que ver con... Nosotros siempre lo ponemos en términos de opiniones cuando en realidad no se trata de opiniones. Cuando hay comentarios del estilo los vamos a mandar a una jaula o preferimos que estén muertos, excede el territorio de la opinión. La opinión es un territorio en el que, bueno, yo planteo mi punto de vista, el tuyo. Ahora, cuando yo pretendo aniquilarte a vos o aniquilar lo que vos decís para que tu verdad no pueda exceder tu discurso, excede el plano de la opinión y ahí el Estado tiene una responsabilidad. Además están incitando claramente al odio y a la violencia contra nosotros, no son inocentes, no es un comentario, bueno, no me gusta tal cosita y bueno, no. O sea, están incitando a un grado, un contenido de violencia, pero nosotros no subestimamos, sabemos que cada paso que damos, bueno, hay gente que reacciona y se organiza también. Nosotros no subestimamos al enemigo, ¿no? Nosotros sabemos que está, pero frente a eso nos estamos organizando y vamos a seguir ocupando espacios. ¿Es un enemigo? Es un enemigo. Es un enemigo. Cuando la persona que tenés enfrente tiene la posibilidad y la potestad de matarte y quedar impune, es un enemigo. Es un enemigo. ¿Y vos creés que hoy podés matarte y quedar impune por tu condición? Absolutamente. ¿Cuántos años duró el juicio de Diana Zacayán? Para que... 3 años más o menos. Ella fue asesinada en su departamento en Buenos Aires. Después acá hay casos en Córdoba, el caso de Laura Moyano, el caso de Azul Montoro, que todavía no tenemos, no sabemos, no tenemos culpables responsables. Sabemos también que hay un responsable mayor que quizás sea el Estado, como yo decía hace un rato, por la falta de inclusión, porque las chicas están en la calle. De mínima es cómplice. Es cómplice seguro. De mínima es cómplice. Pero a la vez por no haber una celeridad para tratar estos casos. ¿Coincidís, ¿no? Cassandra? ¿Hay una complicidad del Estado? Sí, por supuesto. Digamos, el Estado
como la institución máxima que tenemos y que nos representa, debería, digamos, generar políticas públicas concretas para que esto no siga sucediendo. Cuando vos usaste la palabra inmoral, inmediatamente me remitió también a los comentarios que hicieron los lectores en el Carlos Paz Vivo, ¿no? Medio digital al que agradecemos, entiendo que es uno de los más leídos en el Valle de Punilla, no lo sé, y la sensación que me quedó, yo no he contestado a nadie, es de inmorales, ¿no? Y yo decía, qué fuerte que ha calado la Iglesia en nuestras mentes y en nuestras conciencias, porque quienes hablan desde el principio de los principios de inmoralidad es la Iglesia o el discurso religioso, que bien ha sabido negarnos, silenciarnos y matarnos. Cuando alguna vez conocimos a compañeras muyes, travestis mexicanas, de pueblos originarios que comenzaron a rastrear su pasado, lo primero con que se encontraron es que fue la Iglesia y principalmente la católica que al llegar a América lo primero que hizo fue, digamos, aniquilar, matar o asesinar a las personas trans, ¿no? En ese momento eran personas adoradas por las religiones que preexistían a la religión católica. Y eran muy valoradas, ¿no? Por esta dualidad de hombre-mujer que decían, y se la consideraban semidioses, y eran prácticamente consejeros de las autoridades más importantes de los pueblos de Mesoamérica. Y cuando se hizo un rastreo, digamos, de lo que había pasado con nuestras antepasadas o antepasados, volvemos a caer en la misma realidad, ¿no? Nos siguen matando desde el momento en que se descubrió América, en el momento en que una religión impuesta por la Iglesia Católica, lo único que hace, digamos, es defender una idea de familia que ya está absolutamente cuestionada, digamos, y absolutamente ¿Cuál es la idea de familia? ¿No? Que construyanla en este ratito entre los tres y díganme cuál es la idea de familia que tienen ustedes. Nosotros, Aunque sea distinta uno de otro, ¿no? Porque podemos tener 4 ideas. La idea de familia en términos de qué creemos que es la familia o qué familia queremos tener. A ver, ¿qué me querés contestar? Una cosa es la familia como una institución, que es una cosita bien histórica, digamos, todos creemos que la familia es de toda la vida, que todo el tiempo hubo papá, mamá, hijitos, bueno, no. La familia como la conocemos hoy es bien histórica, tiene un origen y llega a ser lo que es hoy, digamos, este desmembramiento que es hoy. No hay un solo modo de hacer familia, como vos decías, hay múltiples modos de hacer familia. Yo en particular no creo en hacer familia, en hacer más familia, en hacer otra familia. Creo en que podemos construir otros vínculos, otras amistades, otros vínculos amorosos y amicales, digamos, de no trazar el límite entre la autoridad, que es adultocéntrica, que además es heteropatriarcal, que siempre hay un hombre y una mujer, y el hombre es el proveedor, y la mujer es la que se encarga de hacer todo un trabajo invisibilizado que le corresponde por amor a sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. No creo que la familia ya está absolutamente obsoleta, es una institución que no nos sirve más. Ese modelo de familia, ¿eso me querés decir? Sí. Ese modelo de familia que ya no sirve más y cualquier otro modelo que tratemos de revivir con el nombre familia, porque siempre nos va a retrotraer hacia ese mismo lugar. Digo, siempre estamos soplando a cualquier tipo de familia que haya con tal de, bueno, levantémosla, que siga caminando, siga caminando. Ay, qué fuerte que estoy diciendo. Pero siguen reproduciendo, digamos, estas lógicas, como dice Justo, verticalistas, adultocentristas, donde el poder lo tiene uno solo, el poder está concentrado por lo general en el varón. Nosotros podemos pensar en otras formas de crianzas, en otras formas de relaciones, como dice Mis Justo. viejos, por ejemplo, siempre me dicen que ellos no entienden que todo esto es nuevo, digamos, o sea, son padres grandes, digamos, personas que tienen alrededor de 60 años, que todo esto es nuevo, que ellos no entienden, no sé qué. En el espacio familiar, en la configuración de la familia, es imposible que yo pueda darles a entender a ellos cómo esto funciona. ¿Cómo yo, con 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, podía enseñarle algo a ellos si eran ellos los encargados de educarme? Entonces, una infancia trans no puede nunca educar a un padre, porque en la estructura familiar no está permitido que ese niño hable. No está permitido que ese niño tome decisiones.
¿Se entiende? Hay cierto ámbito de decisiones que le están permitidos a un sujeto infantil y de lo demás está absolutamente enajenado. ¿Cómo puede? Sí, Casandra, no te quiero interrumpir. No, por eso, digamos, hoy se habla de la famosa ideología de género, ¿no? Muy bien. Cosa con la que no creemos, básicamente. Muy bien, eso les iba a preguntar. Sí, no, digamos, yo ¿Quiénes hablan entonces de la ideología de género? Yo pensé que eran estos sectores. Las instituciones religiosas principalmente y las instituciones políticas, digamos, en connivencia. Si uno hace una lectura muy sencilla sobre esto, la Iglesia Católica con ahora las iglesias evangélicas han sabido empoderar este término que no existe, porque la ideología es una cosa, el género es otra, no existe la ideología de género, mi compañero lo va a poder explicar con mayor certeza, pero digo, a lo que voy es, tenemos que animarnos a leer desde otros lados, ¿no? Puede ser que la gente siga pensando que nosotros vamos a ser inmorales y pecadores y que nos vamos a morir en el pecado más absoluto. Puede ser. Pero también puede ser que la gente que en este momento nos mira y nos escucha se anima a pararse desde la otra vereda y dice, ¿sabe qué le pasó a mi hija que se murió a tan temprana edad? ¿Por qué era puto? ¿Por qué era traba? ¿Por qué que le gustaba a las mujeres? No hay, digamos, ni siquiera la más mínima empatía para decir, porque estamos hablando de la relación padre-hijo, padre-madre-hija, ¿no? Los padres en algún momento se preguntan, ¿pero por qué mi hijo siente eso? ¿Qué le está pasando? Yo me remito a mi infancia y claramente a los 7 años me encontraba pintándome, a escondidas, por supuesto, y poniéndome las enaguas, en ese momento se usaba enaguas, de mi madre, digamos, ¿no? Y me fascinaba. Y ni sabía lo que era la infancia trans, travesti, como ahora hablamos de infancias libres, que es lo que pedimos, ¿no? Hoy, digamos, esta cosa contada a través de este medio puede ser horroroso para el televidente, pero la verdad es que sucede, la verdad es que está, la verdad es que nacimos en esas mismas familias, ¿no? Muy patriarcales, muy divinas, muy mamá y papá, ¿viste? Pero de ahí salí yo, de ahí salió Justo, mi compañero Emiliano, digamos, ¿no? Entonces, cuando nos empezamos a rebelar, digamos, y cuando empezamos a hacernos respetar y a defender nuestro deseo, nuestro sentimiento, ahí comienza esto que se puede llamar como violencia. Vos al principio de la entrevista hablabas de que violentábamos a la gente un poco, diste un poco a entender eso, aunque por supuesto creo yo no crees en eso, pero digo, ¿somos realmente nosotros quienes violentamos al resto? Son verdaderamente. Esta mañana yo escuchaba, al mediodía, cerca del mediodía, escuchaba creo que a un colega de este mismo canal haciendo bromas, yo quiero entender que eran bromas respecto de qué pasaría si un no binario ahí se mete, digamos, en espacio y... Un payaso. Y a mí, digamos, de verdad hasta me asusta cómo un periodista o comunicador pueda decir semejante fantochada, porque lo hace con absoluta intención, influenciando la opinión de la gente. Eso nunca ha sucedido. Lo que sucede es que hay hombres en diferentes puntos del país violando a niñas. Lo que sucede es que hay curas violando a muchos niños y niñas en diferentes espacios. Lo que sucede es que hay familias expulsando a niñes y adolescentes. Lo que sucede es que nos matan. Lo que sucede es que nos morimos de hambre. Lo que sucede es que reclamamos por trabajo y no hay. O díganme, ¿dónde hay una travesti atendiendo una farmacia? ¿O dónde hay una travesti enfermera que te puso una curita? ¿Dónde? ¿No existe la ideología de género? Es como entrar en esa discusión de qué es verdad y qué es mentira. Para mí es una verdad que inventaron ciertos sectores evangélicos, católicos, digamos, religiosos, fundamentalistas, conservadores, moralistas. Podemos decir, es una verdad que inventaron. ¿Para qué? Para contrarrestar todos estos avances que nosotras venimos mostrando. Digo, yo puedo salir a la calle hoy puedo caminar a la luz del sol, hoy puedo verme y pintarme las uñas porque hubo gente como Emiliano en mi colegio, porque hubo gente como Casandra que se animaron a hacerlo en otro momento. Digo, y a todos esos avances le tienen miedo. Y al saber que nosotras salimos de una familia con papá y mamá patriarcal, heterosexual, podríamos pensar, eso les da más miedo e inventan o construyen esta verdad que sería la ideología de género. Ahora, tenemos que pensar, la heterosexualidad no es una ideología.
Entonces, digo, la ideología de género, las reglas con las que yo me crié, estando en mi casa y teniendo que esconderme para hacer ciertas cosas, es más que una ideología, es incluso un ejercicio de poder, es incluso un ejercicio de dominación en el que yo tuve que esconderme para poder hacer ciertas cosas. Entonces, hablar de ideología, que digan ideología todo lo que quieran, nosotros vamos a decir dominación, nosotros vamos a decir opresión, nosotros vamos a decir violencia. Invisibilidad, cuántas familias que son muy papá y mamá, pero saben que están escondiendo hace años a que algún tío abusó de su hija, o sea, silencian a sus niños, o sea, sabemos perfectamente que nosotros las personas trans, travestis, maricas de la disidencia sexual, no matamos a nadie, no estamos ocultando abusos sexuales dentro de nuestra familia, pero son esas familias tan normales, tan papá y mamá, tan morales y todo, son esas familias las que ocultan los abusos sexuales intrafamiliares, son esas familias las que nos expulsan y las que nos violentan. Quizá ese tipo de discurso también no sea un poco extremista, Emiliano. No, creo que es así. Son esas familias que se posicionan desde lo que está bien, de lo que es moral, de las buenas costumbres, pero son esas mismas familias. Pero porque una cosa es el prejuicio y otra cosa también es respetar que nuestros abuelos, mis abuelos seguramente, mi papá, que no es un hombre tan grande, que puede estar viendo el programa, pueda no comprender, pueda no compartir. Por supuesto, otra cosa es violentar. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Otra cosa es violentar. Pero Igual así como no violentar, no claro. violentar ustedes, ¿no? Digo, Claro, porque él no comprenda o que claro. una familia lo comprenda no significa que sean encubridores de abuso. No, pero muchas de esas familias, que vuelvo a repetir a ver si se entiende de otra forma. Muchas de esas familias que se rajan las vestiduras porque son la familia por excelencia, porque tienen buenas costumbres. Hay una doble moral muchas veces de, por un lado, de la boca para afuera, de decir que son eso, pero después naturalizar en las mismas familias un montón de violencia que está naturalizado, tanto entre la mamá, el papá o con el hijo. También muchos hombres también que de la boca para afuera, a la luz del día, ay, qué asco, un travesti, ay, qué asco, otro travesti, sí. Eso no me gusta, pero son esos mismos tipos que después a la noche van y buscan también. Eso es verdad y es histórico, Vieron que yo hablé en la editorial de la hipocresía, ¿no? Claro, es difícil cuando algo sale afuera, hacerme cargo de que lo que se ve afuera también es mío. Cassandra hizo una descripción fantástica sobre qué pasa cuando yo, hétero, con mi esposo hétero, tenemos un hijito y empieza a manifestarse como trans. La niñez trans, me parece que es todo para todo un artículo justo, hacerlo el artículo. La niñez trans, porque lo veo, en la clínica se ve mucho, en los niños trans, y esto el psicoanálisis no lo puede explicar aún, padres heterosexuales con niños trans. Entonces, digo, ese niño es reflejo quizás de algo que yo no quiero ver, ¿no? Cuando vos decís, ¿por qué mi hijo es trans? Es como que no me gusta ver eso, así que lo voy a ocultar tanto tiempo sea posible, porque no solamente no me banco la mirada de la afuera, sino que no me banco a hacerme cargo de lo que yo estoy viendo. Es decir, yo creo que, no es también una cosa pendiente que no es fácil, lo que voy a decir por parte de ustedes. Tener una mirada comprensiva hacia esta sociedad que ha quedado 1, 2, 10 pasos atrás. Pero siempre la tuvimos, Carolina. Siempre la tuvimos y la seguimos teniendo, ¿no? Yo creo que este espacio, sin ir más lejos, es un espacio que está de alguna forma impulsando esa comprensión sociológica, diría acá la futura socióloga, ¿puedo decir así? Como quieras. Pero digo, yo pensaba una cosa, Carolina, mira, cuando escuchaba el relato de mis compañeros acá y las preguntas que vos planteás, ¿no será en el fondo, ante tanta violencia, ¿no? Y porque hay una cosa, yo tengo la sensación de hartazgo, ¿no? Tengo, siempre somos nosotras, ¿no? Las víctimas, y siempre somos quienes somos víctimas de violencia, de travesticidio, de femicidio, de tanta cosa, que... Y yo quiero correrme un poco también de ese lado. Muy bien. ¿no? Porque hace ya un buen tiempo que tratamos de corrernos del discurso de la víctima y tratamos, de comenzar a repensar muchas cuestiones. Y una de las tantas preguntas que uno puede llegar a hacerse es, ¿no será efectivamente, que se siente principalmente el hombre, el varón, tan violentado y por eso,
busca hacernos daño, ¿no será que pasa eso porque cuestionamos su propio deseo y su propia expresión, digamos? La masculinidad es como ¿Será bastante que- frágil, ¿no? ¿Será que cuestionamos, digamos, será que cuando nos ven algo le está pasando, digamos, a los chicos? ¿No será que es hora, digamos, que los mismos chicos comiencen a preguntarse sobre eso? ¿Qué me pasa a mí? ¿Por qué a mí me violenta, digamos, cuando la veo caminar una chica trans tan divina, oriunda por las calles de Carlos Paz Porque les o por las gusta. calles de Salta? Si vamos a Freud, pero escúchame. A ver, justo, Cantadita. ¿qué vas a decir de Freud? Cantadita. Hacé tu cierre justo, las porque estamos despidiendo, saliendo. las etapas de evolución de la sexualidad en Freud, digamos que también hay que entenderlo en su contexto, ¿no? Por Un chavo que supuesto. escribía en a principios del siglo XX. Por supuesto. Se van armando para introducir a la persona en la vida civilizada o en la vida cultural que tiene que ver con entrar al mundo del trabajo y entrar a una producción capitalista que requiere un cierto tipo de familia. El varón, el nacido con genitalidad exterior masculina, tiene que pasar por unas sucesivas etapas de represión. La primera es la oral y la segunda es la etapa de represión anal. Pero esas etapas de represión, la etapa de represión anal puede ser un chiste, digamos, como todos los putos nunca superamos la represión anal. Bueno, esa represión anal queda siempre guardada en el inconsciente. Entonces ese reflejo, esa persecución que siente el varón heterosexual es una persecución de su analidad irresuelta, de su analidad en su inconsciente, y esa psicosis de que me está persiguiendo, porque en realidad soy yo el que está perseguido, son los fantasmas de mi inconsciente los que me persiguen. Justo se animó a hacer una interpretación que desde a los años que hace que hago televisión jamás me hubiese animado a decirla. Así que bueno, me parece... Bueno, pero está bueno porque no sos psicólogo, así que lo podés hacer. Lo puedo Vamos a hacer. cerrar y hacemos la invitación a la convocatoria. El día sábado 17, ¿no es cierto? 17 de noviembre vamos a estar realizando el primer encuentro regional de mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binarias en la sede de la COPI, Villa Carlos Paz, Moreno 78. Bueno, el encuentro surge de la necesidad de organizarnos, de trabajar mancomunadamente con mujeres, con personas que están activando y que están desarrollando actividades a lo largo y a lo ancho del Valle de Punilla, para empezar a discutir cuáles son nuestras problemáticas, cuáles son nuestras exigencias, nuestras necesidades, y bueno, y a partir de ahí generar un plan de lucha, cuáles van a ser las políticas, cuáles son las políticas públicas que nos faltan, bueno, y sobre todo empezar a conocernos, porque sabemos muy bien también que estamos medio sueltos todos acá en Carlos Paz y después en Punilla. Entonces poder juntarnos y empezar a conocernos y a discutir, ¿no? A haber talleres sobre ESI, sobre educación sexual integral. Muy bien. Después va a haber otro de Para los que tengan diversidad. interés en instruirse también pueden estar allí. Claro, el sábado a Libremente. las Sábado a las 9 de la 9 mañana. de la mañana. 9 de la mañana en la COPI Moreno 78, lo estamos esperando todos. Gracias, Va a haber Emi. 3 o 4 comisiones para que discutamos. Gracias, Emi. Hemos terminado. Gracias, Cassandra. Por favor, gracias a Gracias, ustedes. Justo. No, por favor, gracias. a Bueno, vos. todos los programas durante todo el año, nos queda uno más de este ciclo 2018, me han dejado algo en lo personal. La verdad creo que este es el que más me ha movilizado. Muchas gracias, espero que lo puedan compartir conmigo. Nos vemos en el próximo programa.